¿Cómo le va, alumno? Buenas tardes. Voy a apagar la cámara porque noto que se me pone muy pesado. Así que bueno, vamos a ir con máquina de corriente alterna. Vemos la última parte de arranque y después pasamos a máquina de corriente alterna monofásica. Todo lo que tengo ahí es a través del libro de la página de www.tubera y después de Fraile Mora como libro base. Así que bueno, voy a dejar entrar acá unos alumnos más. Apago la cámara. Ahí está. Y como habíamos hablado anteriormente, los motores trifásicos mayores a 10 kilovatios necesitan utilizar sistemas de arranque para disminuir la corriente de arranque, que normalmente está entre 6, 8 veces la corriente nominal. Ya dijimos, un motor de 100 kilovatios sería el valor de la corriente nominal para que entregue los 100 kilovatios en el árbol, porque es potencia nominal en el árbol. La potencia de consumo del motor está en un 30%, 20% más, dependiendo del rendimiento del motor. Entonces, la potencia activa, la que se transforma en par mecánico, sería 100 kilovatios. Para eso voy a necesitar tomar de la línea un valor de corriente nominal de 150 amperes. 145, 155, más o menos es el valor. Estamos hablando de 150 amperes de corriente nominal del motor. Motor de 100 kilovatios en una molienda de piedra, en un aserradero. Normalmente es lo común que hay, 50, 70, 75, 100, 150. Después básicamente también en la gráfica, estoy pensando en, bueno, todo lo que es, por supuesto, la minería, la petrolera y demás, estaciones de servicio, para comprimir el gas que ellos reciben, para después impulsarlo al cilindro del automóvil, que va a 200 bar, necesita comprimirlo con un compresor que está trabajando con un motor eléctrico, 150, 180, 120, depende del tamaño de la estación de servicio. Cuánta isla tenga para surtidor de gas. Evidentemente que eso no puede arrancar en forma directa. No, me están saludando y me quedan dos más. Entonces necesitamos que la corriente de arranque disminuya. Porque si yo lo conecto directamente en triángulo, 380 voltios y un motor de 100 kilovatios, supongamos que sea 6 veces el valor de la corriente nominal, la corriente de arranque 6 veces. 6 por 150, voy a necesitar una sección de conductor muy elevada, muy grande, toda la paramenta eléctrica, la potencia que voy a tener que contratar a los prestadores de servicios eléctricos es considerada, hay que pagarla mensualmente, está en el orden de los 500 pesos por cada kilovatio, entonces es el costo fijo de la factura de luz de las grandes industrias. Entonces, eso hay que disminuirlo, ya lo vamos a ver después, en lo que respecta a facturación e instalación eléctrica. Siempre hay que contratar la demanda que realmente consume el establecimiento y no la demanda instalada. Porque yo tengo un establecimiento donde tengo 100 motores y hago una lista, una tabla, donde veo toda la potencia instalada y voy contrato esa demanda, esa potencia a la prestadora de servicio eléctrico. Pero a esa potencia instalada le tengo que afectar de factor de simultaneidad y factor de utilización. ¿Cuántos motores, máquinas simultáneamente van a funcionar en un periodo normalmente que está normalizado a nivel mundial de 15 minutos? El medidor integra cada 15 minutos. Entonces, simultáneamente, ¿cuántas van a trabajar?
en este periodo y simultáneamente, y cuántas utilizamos. Eso normalmente son factores que es empírico de cada ingeniero, de cada calculista, de lo que se habla con el dueño del establecimiento, lo que se habla con el encargo de planta, de acuerdo a los programas de trabajo que tiene de acá a un año, 6 meses, lamentablemente, bueno, en nuestro país no es obvio, pero bueno, hacer un número ahí más o menos que le reditúe que la demanda que usted utiliza y la demanda que usted contrató estén más o menos próximas. Ya lo vamos a ver después en el cuadro tarifario de EPEC. Entonces no es cuestión de pedir demanda por pedir para hacerlo arrancar al motor trifásico en forma directa. Utilizamos los básicos y fundamental sistemas de arranque electromagnético, diríamos, y después los electrónicos. Cuatro más. ¿Cómo cambia cuando saco la cámara? Mira cómo cambia. Mucho más veloz me hace el mouse. Si no, el mouse se me traba, no sé por qué, algún electrónico que me dé alguna solución. Cuando tengo la cámara, noto que el mouse se me va para un lado o para otro y no. En cambio, saqué la cámara, porque esta mañana había hecho lo mismo, aunque esta mañana se me cortó 2 veces la luz por problemas de la UPC, IDP, de la jubilación y todo el coche. Me quedé, en cambio ahora noto que reacciona mucho mejor el mouse. Pregunta, ¿algún electrónico que me dé alguna respuesta? Puede que haya incompatibilidad con el puerto que usa la cámara y entonces se confunde el mouse con la comunicación seria. Está bien. Gracias. Bueno, ahora tenemos, esto lo saqué está en el PowerPoint, está en el libro está acá en el www.tubera, que está bastante lindo, está graficado y demás, entonces lo tomamos como referencia también. Con respecto a la ecuación de la corriente y la ecuación del par. Entonces, tratamos de disminuir la tensión porque voy a atacar motor asíncrono, rotor bobinado, rotor en cortocircuito, rotor jaula de ardilla. ¿Qué voy a tener que tocar? Toco el estator. No me queda otra. No tengo otra opción. Entonces, al disminuir la tensión, evidentemente que voy a disminuir la corriente por ley de Ohm para la corriente alterna, es igual a U sobre Z. Pero también voy a disminuir el par. Entonces tendré que hacerlo arrancar primero y después por algún medio, una vez que pasa de conexión estrella a conexión triángulo, o por autotransformador, o por resistencia, o por arrancadores suaves, incorporarle la carga. Eso va a depender de la relación bueno, bonito y barato. Evidentemente la tensión está al cuadrado. Tendremos los métodos de arranque, ya que está acá, bueno, lo manejo con esto. Es lo mismo, así que son todos libros de España y toda esta información que saco es de las distintas universidades españolas, Valladolid, universidades que están cerca de Francia, para el lado de Portugal, centro de Carlos III, que son politécnicos, y bueno, como tienen las mismas materias que nosotros, y los temas, diríamos así, el programa sintético del mismo, bueno, voy buscando siempre un poco de información de más para ver cómo estamos actualizados con el mundo. Método de arranque directo, solo válido en motores pequeños, arranque mediante inserción de resistencia en el rotor, que ese es solo válido para motores de rotor bobinado y anillos rozantes. Arranque con resistencia en el estator, procedimiento poco empleado como remedio de urgencia. ¿Por qué? Porque la resistencia, como va a circular corriente, voy a tener I cuadrado por R. Caso particular de los trolebuses, los que son de acá de Córdoba, o han estado por Córdoba, calculo que por más que estén en otras provincias, han visto unos vehículos manejados por las mujeres que utilizan energía eléctrica. En este caso es tensión continua de 550 voltios.
Los motores de continuo son de 75 kilovatios, pero para hacer el frenado utilizan un conjunto de resistencia. Por eso, en invierno es bastante calentito el habitáculo del trolebús, porque con el mismo frenado, que son frenados regenerativos y frenados con resistencia, calefaccionan el medio ambiente, que sería lo que es el habitáculo del trolebús. Por eso en verano hay que estar abriendo las ventanas. No se olviden que estos equipos vienen de Rusia, lugares donde hay 10, 15, 20 grados bajo cero. Nada que ver acá, que tendremos 2, 3 semanas del año, o 2 o 3 semanas de invierno, crudo, de 1 2 grados bajo cero, pero no más de eso. Y después en verano, bastante largo, entonces tenemos problemas. Y si no, en algunas máquinas de algún proceso productivo, utilizan el sistema de resistencia porque, bueno, es económico, y es mucho más económico. Trae resistencia en serie con el estator, que las puedo regular a través de distintos pasos, así los derivados de tensión. Como comprar una inductancia trifásica, tres columnas, circuito magnético con bobina, motor paso a paso para hacer la regulación o hacerla manualmente. Entonces muchas veces el dueño, no, Maximiliano de Gelo, esa máquina anda, pero una maravilla. Empecé cuando la compré con lo justo. Y me está haciendo producción cotidianamente, hace más de 20 años. ¿Y usted me la quiere cambiar? No, déjela que está tranquila. Lo único que yo sé, que cerca de esta caja que hay acá, que no sé qué es lo que hay, me produce calor, y mucho calor. Y me dijeron, no deje elementos combustibles en esa zona. Así que está marcado ahí que nadie puede colocar materiales combustibles, que es el calor que irradia por I cuadrado R. Así que bueno, por eso siempre hay que estar preguntando al industrial. Después, si se accede, hay posibilidad de mejorar, mejora. Si no, mantiene lo que tiene el dueño. Si no, no va a conseguir trabajo. Después tendríamos el arranque estrella triángulo, el método más barato y utilizado. Directamente, sistema trifásico, conexión a estrella y conexión triángulo. Primero en estrella y después lo pasamos a triángulo. Después tendremos el arranque por autotransformador, que es lo que de inductancia, sería reducción de la tensión durante el arranque mediante autotransformador. Y arranque con arrancadores estáticos mediante un equipo electrónico. Evidentemente que en los pares mecánicos y los pares eléctricos va a estar todo en función a lo que hemos visto en las gráficas fundamentalmente de análisis matemático, y igual a x igual a x cuadrado, igual a un medio de x, o sea, las distintas funciones, ya sea lineal, cuadrática, exponencial, decreciente. Todo eso está, digamos, clarificado, concentrado en las distintas clases de motores. Y ahí nosotros tendríamos que hacer después una comparación del par mecánico de la máquina y del par eléctrico. Par mecánico que se, por ejemplo, acá tendríamos, está haciendo una referencia, un escrito de mano, no voy a leer todo esto, pero la 1, la 2, la 3, la 4, las distintos pares resistentes, dependiendo de lo que usted va a impulsar. El ingeniero de mecánica le dice, yo necesito un motor de tanto HP. Funciona todo el día. O funciona y para. Entonces tendrá que ver. Y la potencia de los motores que tenemos disponibles. Evidentemente siempre están sobredimensionados los motores. Ya lo hablamos eso, me parece. Normalmente siempre el motor entrega el 70% de su potencia nominal. Se deja un 30% de reserva para una ampliación, modificación de la carga y demás, que a veces uno no está presente en el establecimiento. Y el dueño encargado no le van a preguntar nada, recién cuando ya entra en falla la máquina, Maximiliano, me instala esta máquina, le cambia el proceso productivo y, claro, le había puesto 10 kilos de mercadería y ahora le puso 15. Y bueno, actúan las protecciones, por supuesto, porque lo último que se tiene que quemar en una instalación eléctrica son los cables, los motores, las máquinas. Nunca se tiene que quemar un motor, no puede estar cambiando un motor todos los años, cada 6 meses, como pasa en algunos lugares, ¿no? Usted tiene que calcular el motor, sobredimensionarlo y después las protecciones termomagnéticas,
relé térmico, guardamotor, las protecciones para el motor, que es la corriente máxima que puede tolerar el motor, va a calcularlo en función a qué, a la corriente nominal del motor para el proceso productivo el más, diríamos, solicitado. Entonces, como está trabajando el 70%, significa que un motor de 100 kilovatios consume 150 amperes, al 70% estaría normalmente consumiendo 100 amperes. Entonces yo lo voy a regular para 110, 115 amperes al relevo térmico. No para 150 más un porcentaje que está en el orden entre el 20, 25, 30%, depende dónde está instalado el tablero, si le da sol todo el día, está en unas condiciones ambientales que hacen que el térmico ya tenga un valor de temperatura por temperatura ambiente, por lo cual con pequeñas cargas va a actuar la protección. Entonces uno tiene que tener también empírico esto. Hay muchos manuales que dicen un porcentaje, pero hay que estar en el, diríamos, en el lugar de trabajo de la máquina y ver qué temperaturas ambientes tenemos. Entonces los distintos, los distintos procesos. Ah, sí, sí, ¿qué pasó? Pasa. Los distintos procesos de producción que vamos a tener, uniendo hasta. O sea que, como siempre le dice el ingeniero Maximiliano, le van a tener que conseguir unas viejitas del barrio que le cubre el empacho, en el sentido de que el ingeniero Maximiliano tiene material para estudiar de todos lados, no hay ningún problema. Evidentemente que el fraile Mora saca la almohada de sus piezas, de su cama, y le dice a su novia, a su madre, a su tía, a su abuela o el compañero, toma la almohada, no la uso más este año la almohada mía es el fraile Mora, el tubera, el celular, tubera, la computadora, tubera, máquina, máquina y máquina. Las otras materias de electrónica son de relleno. Este año es máquina, instalación eléctrica de la base de cuarto año. Las demás son de relleno. Así dice el ingeniero. Que no se entere el ingeniero Pico, porque si no, me va a picar la cabeza. Entonces, utiliza la metodología duro para estudiar. Como si lo hemos hablado otra vez. Esta es una materia importante en cuarto año. No sé qué dicen los alumnos, no dicen nada. Buenas tardes, profe, hola, profe, y nada más que hola, profe, no. Bueno. Porque una vez aprobada esta materia, ya son instaladores electricistas categoría 3 básicos. Y si algún son categoría 2 especializados. Después le preguntar, y si motor continuo, máquina no instalación. Y coloca disjunto diferencial antes o posterior a la termomagnética, ¿por qué lo instala de tal forma? Así que le enseño el máquina instalación, pues, Maximiliano no sabe nada entonces. Y máximo en la República Argentina. No hay otro ingeniero igual que él. Hay uno mejor, y uno Maximiliano no. Empacha con materiales. Tienen dónde estudiar. Ya tienen que estar sacando el cuaderno CEP, que es el cuadernillo de categoría 3 de electricista matriculado, donde está compuesto de 5 partes. La primera y segunda parte no me interesa, matemática y física. La tercera y la cuarta corresponde a máquina e instalaciones. Y la quinta corresponde. No tengo inconveniente como instalador. O sea, el derecho que tiene un instalador electricista. De eso corresponde la quinta parte. Más las resoluciones vigentes a la fecha de hacer la instalación eléctrica. Básicamente, me quedaría arranque directo, tengo. Mire qué bueno que está esto está un espectáculo. Ya estamos haciendo instalación eléctrica también, diagrama unifilar.
en este caso, de 3 conductores trifilar, pero después hacemos un solo conductor. Representación de ese contador, Q1, KM1, de un contactor, F1, la del relé térmico, la del motor 3 alterno. Es importante la puesta a tierra. Todo aparamento eléctrico sometido a tensión va puesto a tierra. Esa es la frase del ingeniero Maximiliano en un examen final, la tiene que repetir igual. Todo aparamento eléctrico sometido a heladera, la planchita, la máquina de cortar césped, la máquina de afeitar, el microondas, estoy pensando rápido por hablar. El amarillo, el tercer conductor, que va por la cañería en una monofásica, sí. Entonces, al estator de la máquina, que tiene una característica, que tiene un bulón, que tiene un acople para conexión puesta a tierra. Y después tendríamos, este sería el circuito de potencia, el circuito que circula la corriente, porque acá todo grande. Kiloampere, kilovolt. Para los electrones, la parte de comando, acá la que está a la derecha, representación del circuito equivalente de comando. Que esto evidentemente después lo van a ver con Cayuela, parte PLC y comando de escalera. Pero bueno, esto es lo que van a encontrar, sí, en un plano, un aspecto general, cosita, corresponde a acá tenemos el seccionado, el contacto, acá tenemos LM, entonces tenemos la que corresponde a la marcha, contramarcha, parada, arranque y parada de emergencia. Marcha y parada, y que normalmente siempre sobresale un botón rojo del tablero, que es para darle un golpe de puño, por alguna exigencia. Bueno, después verán ver imágenes secuenciales, arranque directo conversión, eso lo pueden ver. Eso después lo ven ustedes directamente, les queda a ustedes la pica, siempre tengo que dejar algo para que vean ustedes. Arranque estrella triángulo, la parte de potencia, donde tengo el motor con sus 3 bobinas, 3 contactos, el KM1, el KM4, le llama acá el KM3, donde a esta corresponde este triangulito con vértice hacia abajo, corresponde a que tiene acoplamiento mecánico. Si entra el contactor verde, no puede energizarse también el contactor con contactos azules. O sea, entra el azul, el verde no entra. Entra el verde, el azul no entra. ¿Por qué? Porque si eléctricamente falla la conexión, mecánicamente tiene una barra que o entra un contactor o entra el otro contactor. Los dos simultáneamente no pueden entrar. Y evidentemente porque en este verde está un puente que es y evidentemente después tendríamos toda la parte de comando, que eso después ya lo ven con el ingeniero Cayuela seguro, con el PLC. Ahora me están viendo para hacer la parte de comando, contacto y demás. ¿Qué sería la lógica de contacto? ¿Hola? ¿Me escucha? Pasa que estoy solo. Bueno, el de Caballero, está bien. Después tendría todo el tiempo el triángulo. No, se mueve tranquilo el mapa. Bueno, esta reunión se termina en 10 minutos. Bueno,
la conexión, la parte de potencia y la parte de comando de la estrella triángulo. Así lo van a encontrar en un plano. Ya después lo vamos viendo bien en instalaciones. Parte de la gráfica correspondiente a corriente, corriente velocidad y par velocidad. Y evidentemente la animación de estrella triángulo. Como verán, tendremos para la primera arranque y después se desconecta y después conecta la azul. Después tenemos arranque por resistencia estática. Este está lindo también porque acá se puede visualizar lo que se me ha hablado del rotor en cortocircuito, rotor bobinado y demás. Vengo. En el caso particular del estator, perdón, esta es resistencia estator. Tocar el estator, por eso estoy dibujando acá que tengo el motor, donde tres alternas, las tres fases, evidentemente ya el triángulo, el motor, entonces lo incorporando a través de K1 o 2 KM1 contactores para darle tensión al estator. Sería el caso particular de lo que está representando aquí. Ver imágenes, eso después lo pueden ver tranquilamente. El primer API hago conectar la fuente de alimentación, se produce una caída de tensión que es un divisor de tensión. Sería. Arranque por resistencia rotórica, que es decir, lo que había comentado recién. Tengo el estator conectado en este triángulo y el rotor con 3 anillos y 3 cobillas que externamente voy a conectar a 3 resistencias. Y esta resistencia tiene punto 1, punto 2, 3, punto 4, punto 5. Evidentemente que este conjunto de la estrella gira en sentido antihorario. No, en sentido horario. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá tengo mayor resistencia con el conjunto de la resistencia y la reactancia que tenga el rotor. ¿Qué va a suceder? Que voy a tener una mayor resistencia en corriente alterna. La resistencia en corriente alterna se llama impedancia. Entonces, I igual a U sobre Z. Disminuye Z, aumenta Z. ¿Qué sucede con la corriente? Conexión interna y media. Bueno. Y sería lo que van a ver en un plano, en la parte de potencia y en la parte de comando de un arranque con rotor bobinado. Son la R2, la R1, están fuera de la máquina. ¿Está bien? Entonces se van haciendo distintos procesos de arranque hasta llegar al funcionamiento nominal del motor. Hasta que puedo. La ventaja del rotor bobinado, porque podría preguntar, ¿y qué ventaja hay entre un rotor en cortocircuito y un rotor bobinado? La ventaja fundamental del rotor bobinado es que yo lo hago arrancar a motor con carga incluida. Yo era empleado de aviones cuando era estudiante de ingeniería técnica. Todo el caso fue un colegio que está acá en Dianfún, en 1500, en el centro de Córdoba, capital. Y bueno, a nivel nacional, lo que son otros alumnos de otras provincias, lo que se llamaba el ENET, número 1, número 2, número 3, Escuela Nacional Técnica. Y bueno, el mejor la colegio. fábrica de aviones para hacer... ¿Cómo? No le escuché. El mejor colegio del Casa Fus. Más vale, ingeniero, que lo pienso, más vale. Soy lo que soy gracias a ese colegio. Y soy lo máximo, no hay otro igual que yo.
Entonces, en la fábrica de aviones, cuando estábamos, ya trabajaba ahí y habían traído de Alemania 2 equilibradoras para el rotor de la turbina, para equilibrar el rotor de la turbina, que trabaja más o menos 1800 RPM, tiene que equilibrar todas las etapas de álabes para la compresión del aire. Evidentemente hay álabes más altos, más chicos, más finos. Y bueno, todo eso se va equilibrando de forma manual, cada aro, después se incorporan los distintos aros de acuerdo al largo del motor de reacción, y después todo eso va montado sobre un equilibrador. Y ese equilibrador, evidentemente, estaba alimentado y producía el par a través de un motor de 70, me parece que era 75 HP. 75 HP. Y evidentemente que el peso del avión sin combustible, el peso del avión es el peso propio de la turbina. Lo demás, todo dura de aluminio. Eso estaba en el orden de 800 a 1 tonelada, según lo que me decían. Entonces, 1000 kilos, llevar de 0 a 2500, 3000 RPM, es un par muy complicado y un proceso muy complicado. Motor de estrella triángulo. Entonces, directamente se utiliza rotor bobinado. Entonces, arranca el motor a su menor velocidad y paulatinamente se le va sacando la resistencia, se va cortocircuitando el rotor bobinado y de esa forma se lleva a las 3000 RPM, 2200, 2500, porque el rotor trabajaba a 1800. Entonces, el rotor del motor de avión, que sería la turbina. Y de esa forma se hacía el equilibrio. Yo lo veía ahí el proceso porque yo hacía el mantenimiento de la máquina y demás. De eso sí me acuerdo. Un ejemplo básico. Después, no sé, en la calle, así, en la parte de la industria, no lo he visto mucho, porque después yo cuando salgo de la fábrica, ya la electrónica estaba haciendo pie fuerte. Así que ya estábamos hablando de arrancadores suaves, variadores de velocidad, y ya el rotor bobinado es muy caro, y bueno, el que ya lo tiene, y el que no, pero es una de las formas de arrancar con carga incluida. El arrancado por autotransformado, también lo mismo, lo dejo un ratito ahí a la imagen, de paso, ¿cuánto queda? 2 minutos queda. Lo que está sucediendo acá, todo esto se hace con motor paso a paso, por supuesto, con un gabinete. Entonces se va también un derivador de tensión, ni más ni menos. Y bueno, variación de la velocidad de los motores asíncronos, se puede variar la velocidad del motor actuando sobre alguna de las variables de las que depende. Velocidad de rotación, frecuencia, deslizamiento y par de polo. En el caso particular de los variadores de velocidad electrónicos, que sería algún conjunto, puede ser arrancador suave, inversor y variador de velocidad, todo el mismo equipo también. Y evidentemente se trabaja con relación frecuencia-tensión. Eso con respecto a la parte de lo que podía quedarme en motor trifásico y fundamentalmente de acentuar sobre los sistemas de arranque. Ahora pasaremos al motor asíncrono monofásico, el básico y fundamental de distintas aplicaciones domiciliarias, algunos pequeños comercios e industrias, bueno, algunas fábricas también, porque por más fábrica grande que sea, siempre tiene un comedor, siempre tiene una cocina, siempre tiene un baño, siempre tiene elementos que hacen a la tensión monofásica, fase y neutro. Es un motor que normalmente en la parte comercial, pequeñas industrias de carpintería, en el orden de 2,5 kilovatios, 3 kilovatios, no más de eso, porque después ya le conviene al carpintero, al metalúrgico, pasar a 380 voltios. Como la energía vale lo mismo, porque se cobra los kilovatios hora, que estén monofásico o trifásico, el precio es el mismo. Entonces, directamente pasan de medición monofásica a medición trifásica. Y de ahí ya empiezan a aplicar motores trifásicos, que es mucho más económico, menos mantenimiento